Muy buenos días, tardes o noches. Mi nombre es José Luis de León Almonte, matrícula 2023-1732. Y hoy voy a estar hablando sobre este laboratorio de diodos, donde dice realizar un reporte del siguiente laboratorio siguiendo cada paso como indica el video. Y ahí tenemos nuestro video donde hacemos varios circuitos y medimos y comparamos mediciones. En el entreglable realizo un video explicando el proceso y el resultado de la práctica. Subo el video a YouTube y copio y pego el enlace aquí. Bien, tenemos los circuitos, tres circuitos aquí. Voy a pasar a explicarlos rápidamente. Estos tres circuitos, eh, por ejemplo este de aquí, la fuente está ajustada a 5 voltios, como podemos ver aquí. Y dentro de las mediciones se muestra un microvoltio, 573 microvoltios, eh, a través de un componente que es este de aquí. También tenemos que este amperímetro indica una corriente partiendo de este mismo componente, de aquí, este diodo, partiendo de este mismo componente que es el diodo, mide 4.43 microamperios. Este diodo consume corriente limitada por una resistencia en serie. El voltaje que pasa por este diodo es mucho menor que la tensión suministrada, lo que concuerda con que el comportamiento típico, con lo que concuerda con el comportamiento típico de un diodo. Ay, sí, sorry. Entonces pasamos de aquí, espérese, pasamos de aquí, aquí. Eh, este también igual, se está midiendo el voltaje. El amperímetro no sé por qué me da 0, creo que fue que tuvo un error aquí. Y aquí tenemos el 1.96 de voltaje y 8.04 microamperios para un diodo LED. Dentro de la tabla tenemos aquí diodo conectado directo, que fue el que les enseñé. Diodo inverso también, que fue el que les enseñé. Y el LED sería diodo conectado directo, inverso y el LED. Entonces tenemos aquí, vamos a explicarlo ahora para que puedan entender. Bien, tenemos esta tabla del diodo conectado directo describe la relación entre el voltaje y la corriente dentro de ese diodo que ya les mencioné. Podemos saber que un diodo es un componente que permite el flujo de corriente en un solo sentido. Cuando está conectado de manera directa, la corriente fluye a través de él, pero solo cuando el voltaje aplicado supera un cierto umbral, casi siempre de 0.7, de 0.6 a 0.7 voltajes. Entonces, esta tabla muestra cómo al incrementar el voltaje, es decir, la tensión, se aumenta, eh, perdón, la corriente se va aumentando de manera exponencial. Bien, por ejemplo, tenemos que el voltaje comienza, el voltaje comienza en 518 microvoltios y termina en 611 microvoltios. Podemos ver que por cada aumento de microvoltios va aumentando también de manera exponencial la corriente. O sea que la corriente no se queda estática también. Esto refleja la curva característica del diodo. Si esto se grafica, veremos una curva exponencial que sube de una forma abrupta después del voltaje umbral. También aquí abajo es lo mismo. El diodo inverso, aquí podemos ver que empieza con 1000 microvoltios, que sería un voltio, y termina en 20 voltios. Esta tabla
se comportan de una manera un poquito diferente. Bueno, el diodo como tal se comporta de una manera un poquito diferente. Cuando el diodo está polarizado inversamente, el voltaje aplicado se opone a la dirección natural de la conducción del diodo. En esta condición, el diodo bloquea el flujo de corriente casi por completo. Sí, me acuerdo. Tenía esa nota ahí, me acuerdo. Aquí no fue un error, simplemente que el inverso, como está conectado de manera inversa, claro está, eh, no pasa corriente, por lo tanto devuelve cero. Me acordé de esa parte, pero me había olvidado de esa parte. Entonces, tenemos, como mencioné, 1000 microvoltios, que es un voltio, hasta 20 voltios, pero no, la corriente se mantiene en 0.0 amperios. Eso significa que el diodo está bloqueado completamente el paso de corriente dentro del rango del voltaje mostrado, lo que ya mencioné anteriormente. Y tenemos esta, que es el LED, donde se está mostrando el voltaje de la corriente, que de igual forma incrementa exponencialmente. Tenemos lo que es que el LED necesita cierto voltaje mínimo para comenzar a conducir corriente y emitir luz. En la tabla, esta tabla de aquí, a partir de 1.75 voltajes, el diodo LED, el diodo LED, puede empezar a generar corriente, a transmitir corriente, empieza a fluir corriente. Al aumentar el voltaje, como ya mencioné, la corriente también aumenta exponencialmente. Y podemos ver que inicia desde donde inicia la corriente 1.75 voltios, 0.243 microamperios. Y aquí termina en 2.6 voltios y termina en 17.9 microamperios. Eso fue todo por esta explicación. Muchas gracias.